Bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a hablar sobre for in y for of. Vamos a explicarlos en profundidad. Para entender bien estas estructuras vamos a hablar de iteraciones, de prototipos, de instancias, de herencia y de otros conceptos de JavaScript. Si ya conoces estos conceptos y sabes cómo se relacionan con for in y for of, o si quieres un vídeo más práctico y más corto, te voy a dejar un enlace en la descripción a otro vídeo más corto sobre for in y for of. En JavaScript, dominar las iteraciones es fundamental. Es bastante habitual trabajar con estructuras de datos como arrays, objetos, maps, sets, estructuras que contienen colecciones de valores que necesitamos procesar o manipular. La iteración nos permite recorrer estos datos uno por uno y realizar diferentes operaciones, como puede ser analizar información, por ejemplo, buscar un valor específico en un array, transformar datos, realizar cálculos o simplemente mostrar información. En resumen, iterar es fundamental para trabajar con colecciones de datos de manera eficiente y estructurada. For in y for of son estructuras de control o bucles. Técnicamente se consideran sentencias de iteración del lenguaje, similares a un ciclo for de toda la vida, a while o a do while. Y al igual que estas, for in y for of tienen su propia sintaxis. Existe cierta confusión o creencia equivocada entre algunos desarrolladores, especialmente principiantes, de que for in se utiliza para trabajar con objetos y for of se utiliza para trabajar con arrays. Vamos a crearnos aquí una tablita en la que vamos a ir anotando los diferentes conceptos que vayamos viendo para que nos sea más fácil recordarlos según avance el vídeo. Entonces, según esta creencia que hemos dicho equivocada, o más que equivocada podemos decir imprecisa, vamos a poner en la tabla que for in sirve para trabajar con objetos o que itera sobre objetos y for of itera sobre arrays. Vamos a comprobar si esto es cierto mediante un ejemplo. Me voy a crear aquí una constante. La voy a llamar, por ejemplo, mi arreglo o mi array. Y esta constante va a ser un array, por ejemplo, de animales. Entonces puedo poner aquí cat, dog, caballo, horse. Y de paso me voy a crear también un objeto. Le voy a llamar aquí OJT de objeto. Y esto va a ser un objeto que va a tener dos posiciones. Un nombre, por ejemplo, Lucas, y una propiedad edad, que va a ser 34. Y ahora me voy a crear un bucle for in y un bucle for of. Vamos a quitar todo esto y lo único que vamos a hacer es imprimir por consola. Y vamos a imprimir, de momento vamos a poner aquí variable. Vamos a imprimir esta variable, a ver qué hace. Esta variable de mi objeto, porque hemos dicho que for in se utilizaba más para objetos. Y vamos a crear también un ciclo for of aquí abajo. Y le vamos a pasar mi array. Guardamos los cambios y vamos a ver qué hace esto. Vale, en principio aquí tenemos nombre y edad, es decir, el ciclo for in ha funcionado con un objeto y aquí el ciclo for of también ha funcionado con un array. Por lo tanto, parece que lo que habíamos escrito en nuestra tabla de momento funciona. Eso sí, vemos que for in imprime la clave. Por lo tanto, vamos a cambiar aquí ya variable por clave. Y la pregunta sería si sirve también para imprimir el valor. Entonces podríamos hacer algo así como mi objeto y le pasamos la clave entre llaves. Vamos a ejecutar este código. Bien, y ahora vemos que nos imprime la clave y el valor. Por tanto, de momento parece que for in nos vale para imprimir tanto la clave como el valor de un objeto. Otra cosa es que esta sea la mejor forma de hacerlo. Pero bueno, de momento funciona. Entonces, si volvemos a nuestra tabla, habíamos dicho que for in funciona solo para objetos.
si le paso un array no debería funcionar. Vamos a probarlo. Vamos a coger mi array, se lo vamos a pasar aquí a forin y de momento vamos a imprimir solo la clave, o que sería la posición de cada una de las posiciones de mi array. Vamos a limpiar este código y lo hacemos aquí arriba. Y vaya, parece que forIn también está funcionando con arrays. Me está imprimiendo aquí los índices de mi array. Aquí, por ejemplo, en vez de clave podía poner index. Así que ya empezamos a ver que algo no cuadra del todo en lo que hemos puesto en nuestra tabla. Y me pregunto, si voy a forof, ¿podré imprimir también un objeto? Vamos a comprobarlo. Guardamos los cambios, ejecutamos el código. Y cuidado, aquí ya me está dando un error. Forof no me vale para imprimir un objeto. Vamos a volver entonces a nuestra tabla y la vamos a actualizar. En forin vamos a añadir que también sirve para trabajar con arrays y en forof lo dejamos como está, porque no vale para trabajar con objetos. Entonces ahora yo me pregunto, ¿qué pasa con otras estructuras como por ejemplo un string? Voy a crear aquí una constante, la voy a llamar mi string y le voy a pasar pues una cadena de texto, por ejemplo hello. Y ahora a esta string se la voy a pasar tanto al forIn como al forof. Guardamos los cambios y vamos a ver qué pasa si ejecuto este código. Anda, pues también funciona con strings. Aquí vemos como el forIn me ha mostrado por consola el índice de cada una de las letras del string, del 0 al 4, o sea, 0 empezando por la H, 1, 2, 3, 4, efectivamente, y el forof me ha imprimido cada una de las letras de mi string. Entonces vamos a volver a nuestra tabla y la vamos a actualizar. Vamos a poner aquí que ambas estructuras también funcionan para trabajar con strings. Por lo tanto, ya estamos viendo aquí que la afirmación original de que forIn es para objetos y forof para arrays no es del todo precisa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La clave está en las siguientes preguntas. La primera, ¿qué son los objetos en JavaScript y si los arrays son objetos? Y la segunda es ¿qué tipos de datos u objetos son iterables en JavaScript? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar contestando a la primera de estas preguntas que nos hemos hecho. ¿Los arrays son objetos en JavaScript? Y la respuesta es que sí, que en JavaScript los arrays son un tipo especial de objeto. Esto sucede porque en JavaScript todo lo que no es un tipo primitivo, como un string, un number, un boolean, un null o un undefined, es un objeto. Es decir, lo que no es un tipo primitivo es un objeto. Los arrays tienen propiedades y métodos propios, pero siguen siendo objetos en esencia. Esto lo puedes comprobar usando typeof. Yo, por ejemplo, vamos a coger mi console log, comentamos este texto o este código y si yo utilizo typeof para ver el tipo de dato que es mi arreglo, guardamos los cambios y si yo ahora ejecuto este código, vamos a ver que me dice que mi arreglo es un objeto. Es decir, técnicamente todos los arreglos o los arrays son instancias de la clase array, que a su vez hereda de object. Eso lo podemos ver también haciendo un console log. Vamos a hacerlo aquí. Y le vamos a decir que si mi array es una instancia de objeto. Si guardamos los cambios y ejecutemos este código, vemos que me dice que sí, que efectivamente mi array es una instancia de objetos. Vamos a hacer aquí un pequeño recordatorio de JavaScript, por si no te acuerdas muy bien de qué es esto de la instancia de los objetos. JavaScript está basado en prototipos. Digamos que un prototipo es como un modelo o una plantilla que otros objetos pueden usar para heredar propiedades y métodos. Es como una receta o como un modelo. Define las herramientas, es decir, las propiedades y métodos que otros objetos pueden usar. Una instancia es un objeto que se creó basado en un prototipo.
es el objeto que creas a partir de un prototipo y que puede usar las herramientas del prototipo. Esto nos lleva al término cadena de prototipos. Es decir, si un objeto no encuentra algo en su propio espacio, lo busca en su prototipo. Si no está ahí, sigue buscando en el prototipo del prototipo hasta que llega al final de la cadena. Si no encuentra nada y llega al final de la cadena, llegará a null. Esto se ve muy bien en la consola de Chrome. Vamos a aumentarla un poquito así para que sea mejor. Y yo aquí me voy a crear un array en mi consola. Un array de números. Y ahora voy a utilizar console.dir para imprimir mi array. Y aquí, si yo despliego mi array, vais a ver que tengo aquí el contenido de mi array y luego aquí tengo el prototipo del array. Es decir, si yo despliego esto, digamos que en principio tengo los elementos de mi array y este array va a heredar de su prototipo todos estos métodos. Por ejemplo, ya aquí podéis ver métodos para trabajar con arrays como filter, find, etcétera, etcétera. Y si sigo bajando, vamos a ver que al final, a su vez, el prototipo de array se deriva del prototipo de objeto. Y aquí ya tengo los métodos propios de un objeto. Entonces, recapitulando y volviendo a la cadena de prototipos, cuando yo trabajo con mi array, lo primero a lo que va a acceder son a las propias propiedades del array. Por ejemplo, aquí tendría la propiedad len. Si yo utilizo otra propiedad o otro método que no está en este primer nivel, el array lo va a buscar en el siguiente nivel de la cadena, en el siguiente prototipo. Por ejemplo, si yo quiero utilizar el método filter, ya mi array no lo encuentra aquí, pasaría al prototipo del array, buscaría el método filter o fill y lo utilizaría. Igualmente, si yo quiero utilizar, por ejemplo, la propiedad isPrototypeOf, pues el proceso sería el mismo. Empezaría aquí, no la encontraría, buscaría en su prototipo, no la encontraría y por último pasaría al prototipo de objeto y aquí ya tendría la propiedad hasOnProperty o isPrototypeOf, creo que habíamos dicho. Vale. Y ahora que sabemos que los arrays son un tipo de objetos, simplemente vamos a poner aquí entre paréntesis incluido arrays. Aquí en la tabla vemos que también en forIn tenemos los strings. Entonces vamos a ver qué pasa con los strings. ¿Un string en JavaScript es un tipo de objeto o es un valor primitivo? Evidentemente, un string en JavaScript es un tipo primitivo. Lo que pasa es que tiene un comportamiento especial que puede hacer que parezca un objeto. Es decir, por defecto, un string es un valor primitivo. Pero cuando intentas usar métodos en un string, JavaScript automáticamente, digamos que lo envuelve en un objeto string temporalmente. Este proceso se llama autoboxing o boxing. Si por ejemplo volvemos aquí a nuestro código, cogemos nuestro string y le preguntamos a la consola cuál es el tipo de myString, ejecutamos este código y nos dice que es un string. Vale, hasta aquí se está comportando conforme esperábamos. Pero hemos dicho que con los strings puedo utilizar también un método, por ejemplo, el método length. Aquí lo que estoy haciendo es utilizar un método como si fuera un objeto. Aquí es donde está funcionando el boxing para, digamos, permitirme utilizar este método. O, por ejemplo, podría venir aquí y usar el método toUpperCase con el string como si fuera un objeto. Si yo imprimo este código, veis que me está aplicando el método length y aquí me está aplicando el método toUpperCase. O bueno, me está mostrando la propiedad length, mejor dicho, y el método toUpperCase. Eso sí, si yo ya a mi string, por ejemplo, le quiero añadir una nueva propiedad, como se puede hacer con los objetos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le voy a añadir nueva propiedad, que va a ser igual
a world, por ejemplo. Y ahora voy a coger mi string o my string y voy a imprimir la propiedad nueva prop. Y aquí ya me sale undefined. Es decir, eso ya no lo puedo hacer con un string. Para eso ya no se puede comportar como un objeto, no tiene propiedades de objeto, no tiene el boxing, digamos que tiene sus limitaciones. Esto ya sería pedirle demasiado. Pero bueno, era simplemente una curiosidad. Igualmente, yo por ejemplo, me voy a crear aquí otra variable, le voy a llamar string object. Y esto va a ser igual a un nuevo string, por ejemplo, world. Y lo voy a imprimir por consola. Y, perdón, voy a escribir por consola el type of. ¿Qué creéis que me va a mostrar? ¿String o object? Pues me muestra object. De todas formas, no es muy recomendable utilizar objetos string. Por lo general se recomienda siempre usar los string primitivos, ¿vale? Por rendimiento y por simplicidad. Pero bueno, simplemente os he mostrado esto como una curiosidad. Si queréis ver los prototipos del objeto string, podemos venir a la consola del navegador, ejecutamos un console log del Spring Prototype. Ojito, esto es el objeto string, no es el string primitivo, ¿vale? Y aquí ya podemos ver todos los métodos, las propiedades que tiene aquí y luego veríamos cómo su prototipo ya sería el del objeto, ¿ves? Y tendría los métodos propios de un objeto. Vale, era simplemente una curiosidad. Vamos a continuar con el vídeo y vamos a volver a forin, que es donde estábamos. Esto ya no lo necesitamos. Vamos a limpiar la consola. Y vamos a volver. Vamos a descomentar este código. Entonces, en JavaScript, for_in itera sobre las propiedades enumerables de un objeto. Por lo tanto, cuando se usa con un string, va a iterar sobre los índices del string como si fueran un arreglo, como hemos visto antes. Si yo ejecutaba esto, aquí me muestra los índices, bueno, e incluso yo podría mostrar también el valor. Aquí mostraría el índice y el valor de cada una de las posiciones del string. Sin embargo, esto no es una buena idea. For_in no está diseñado específicamente para strings. Está funcionando porque en JavaScript los strings se comportan como objetos con propiedades indexadas. Pero hay mejores alternativas para iterar sobre los caracteres de un string, como puede ser un ciclo for de toda la vida o incluso el propio for of, como veremos más adelante. Bien. Si volvemos a nuestra tabla, ya sabemos por qué string está incluido también en la casilla de for_in. Pero le vamos a poner un pequeño asterisco para acordarnos de que for_in no está diseñado o no es lo más recomendable para trabajar con strings. Ahora vamos a añadir una nueva columna a la tabla y va a ser la columna de uso, es decir, para qué se usa cada una de estas sentencias de control. Bien, entonces aquí vamos a poner que for_in se utiliza para recorrer las claves enumerables. Es decir, es una sentencia de control que recorre todas las claves enumerables de un objeto, o en el caso de un array, los índices de un array. Aquí en mi objeto name y age serían las claves, y Lucas y 34 los valores. Y las claves de mi array, o los índices mejor dicho, serían 0, 1 y 2. Vale, ¿y por qué digo las claves enumerables? ¿Es que acaso en JavaScript hay claves que no son enumerables? Y la respuesta es que sí, en JavaScript también existen claves no enumerables y que por tanto no son accesibles mediante for_in. Vamos a ver un ejemplo rápido aquí, solo para que entendáis de lo que estoy hablando. Entonces me voy a crear aquí otro objeto y de momento va a ser un objeto vacío. Y ahora voy a utilizar un método que va a ser define
property para definir una propiedad en mi objeto. Le tengo que pasar un primer parámetro que va a ser mi objeto. Entonces myObject. Luego le tengo que pasar como segundo parámetro el nombre de la propiedad. Por ejemplo, vamos a llamarle myKey. Es decir, esto va a ser la clave de mi objeto. Y como tercer parámetro puedo usar un objeto de configuración donde le puedo indicar el valor que va a tener esa clave. Por ejemplo, vamos a ponerle 44. Y además le puedo indicar con la propiedad enumerable si esta propiedad es o no es enumerable. Es decir, aparecerá en bucles como for in o no aparecerá. Entonces aquí vamos a ponerlo ya, enumerable, y en principio le vamos a decir que sí. Si yo ahora hago un console log de este objeto, aquí veis cómo me muestra el objeto con la propiedad que he creado. Y si yo voy a mi bucle for in y le paso a mi objeto, por ejemplo, vamos a ponerle que me muestre el índice, ejecuto este código y aquí me está mostrando la clave. Es decir, gracias a esta propiedad puedo utilizar ese objeto con for in porque las propiedades son innumerables. Pero ¿qué ocurre si aquí pongo false? En este caso, si yo vuelvo a ejecutar este código, ¿veis? Me muestra el objeto vacío y no funciona el for in porque las propiedades del objeto no son enumerables. Por eso en la tabla insisto en que for in es para recorrer las claves enumerables de un objeto. Y también, por si alguien se lo está preguntando, ¿qué pasa por ejemplo con este objeto que tengo aquí creado? En este caso, cuando tú creas un objeto directamente usando la sintaxis de objeto literal, como estoy haciendo aquí, por defecto las propiedades son enumerables. Por eso funciona perfectamente con for in. Vamos a quitar ya esto y vamos a continuar. Bueno, voy a hacer un inciso y es verdad que aquí estoy utilizando el for in directamente con la variable aquí. La buena práctica es usar let o const delante para que la variable solo sea accesible dentro del bucle. Si no utilizo let o const, esta variable sería accesible en el ámbito superior. Podría contaminar, digamos, el ámbito superior, en el ámbito global en este caso. Podría sobreescribir otras variables, en definitiva, que me podía causar errores. Entonces, es la buena práctica siempre utilizar let o const para que mi variable esté disponible solo dentro de mi ciclo. Entonces, llegados a este punto, yo me diría que for in lo utilices solo cuando vas a trabajar con propiedades enumerables de tu objeto. Si quieres trabajar con valores de tu objeto, hay otras opciones mejores, como puede ser, por ejemplo, object values, o si quieres trabajar con la clave y el valor, antes de utilizar for in, yo utilizaría a lo mejor la propiedad object entries, e incluso combinaría esas propiedades con el ciclo for of. Pero bueno, eso te lo mostraré más adelante. For in tiene además otro pequeño problema o algo con lo que hay que tener cuidado, y es que incluye las claves heredadas. Es decir, si el objeto tiene propiedades heredadas de su prototipo, también las va a recorrer, lo cual puede causar problemas inesperados. Si yo, por ejemplo, me creo aquí una constante, le llamo padre, ¿vale? Va a ser un objeto que va a tener la propiedad apellido. Y me voy a crear otra constante que va a ser hijo. Va a ser un objeto heredado del padre. Entonces voy a utilizar object.create y le voy a pasar aquí el objeto padre. Y al hijo le voy a añadir una propiedad que va a ser nombre. Por ejemplo, hijo.nombre. Lo voy a poner en español porque ya que he puesto aquí apellido en español, pues lo voy a poner también aquí en español para que tenga cierta coherencia. Y le voy a llamar, por ejemplo, Pedro. Ahora vamos a ir a nuestro ciclo for in y le vamos a pasar aquí, vamos a poner aquí en vez de index, vamos a poner propiedad, prop. Le vamos a pasar aquí el hijo y vamos a imprimir la propiedad.
Y aquí veis cómo me muestra tanto el nombre como el apellido. Esto es porque, como os he dicho, FORIN incluye las claves heredadas del padre. Si quiero evitar que esto me ocurra, debería añadir aquí algún tipo de condicional. Por ejemplo, si hijo, puedo utilizar la propiedad hasOwnProperty. Aquí le paso la prop. Entonces, si yo imprimo este código, ya solo me mostrará la propiedad del hijo. Aunque volvemos un poco a lo mismo de antes. Para eso casi yo prefiero trabajar directamente con alternativas más modernas, como puede ser ObjectKeys. Y por ejemplo, utilizar FORIN para objetos como este que me he creado yo aquí, que sé que no tiene propiedades heredadas de ningún padre. Como lo he creado yo, si yo utilizo FORIN para recorrer este objeto, sí que me valdría FORIN perfectamente. Con esto terminamos con FORIN. Añadimos aquí a la tabla un paréntesis o una advertencia de cuidado con propiedades heredadas. Y con esto terminaríamos con FORIN. Y vamos a continuar con FOROF. Y vamos a poner aquí que FOROF itera sobre elementos iterables. Que es lo correcto. Y ahora te voy a explicar por qué. FOROF está estrechamente relacionado con el concepto de iteración o de objetos iterables en JavaScript. ¿Cómo saber si un objeto en JavaScript es iterable? Bien, en JavaScript un objeto es iterable si implementa el protocolo de iteración. Es decir, debe de tener un método especial llamado symbol.iterator. Este método retorna un iterador. Esto es bastante fácil de comprobar. Vamos a quitar este código de aquí. Y vamos a ver si mi array es un objeto iterable. Si yo voy a la consola y compruebo si mi array tiene la propiedad symbol_iterator, si yo ejecuto este código, me retorna function values. Es decir, sí que existe, es iterable. Si hiciera lo mismo, por ejemplo, con el objeto, como no es iterable, me debería devolver undefined. ¿Veis? Es decir, FOROF, que por cierto vamos a descomentarlo, que lo tenemos aquí. Vamos a poner aquí también let, para que trabajes las variables solo dentro del ámbito de for. Y lo que decía, FOROF solo funcionará con objetos iterables en JavaScript, que por cierto ya te digo que son los arrays, los maps, los sets y objetos personalizados a los que agregues el symbol iterator. Esto se ve muy bien en la consola. Si yo por ejemplo aquí utilizo una constante array y yo hago un console.dir de array, si yo voy al prototipo de mi array y bajo aquí abajo, veré que tengo el método symbol_iterator. Es decir, este objeto sí que es iterable. Si en vez de un array imprimo un objeto, por ejemplo este, y hago lo mismo, console.dir del objeto, y yo inspecciono, voy al prototipo de objeto, veréis como aquí no tengo el método symbol_iterator. Es decir, este objeto no sería válido para usarlo con FOROF. Entonces aquí podemos volver a nuestra tabla. Ahora ya sabemos que FOROF solo funciona con estructuras que implementan el protocolo de iteración, symbol_iterator. Y en cuanto al uso, el uso es sobre todo para recorrer valores. Si FORIN estaba más enfocado en recorrer claves, FOROF está enfocado en recorrer valores. Siempre de una estructura iterable, como hemos dicho. Entonces, si aquí cogemos ya mi array, que sí que es una estructura iterable, y se lo pasamos aquí, si ya ejecutamos este código,
vemos cómo me muestra por consola los valores de mi array. A lo mejor alguien se ha dado cuenta de algo de lo que habíamos hablado anteriormente. Había hablado en for-in de las alternativas más modernas como object keys, object values o object entries. Entonces a lo mejor alguien se ha dado cuenta, a raíz de esos ejemplos anteriores, de que podemos trabajar con los valores de un objeto utilizando for-of. For-of nos servía para objetos no iterables, pero lo que sí que podemos hacer es convertir ese objeto no iterable en un array. Y una vez que lo hayamos convertido en un array, sí que podemos iterar sobre el objeto con for-of. Por ejemplo, este código que tenemos aquí, podemos venir aquí a nuestro ciclo for-of y aquí yo le voy a decir object.values de mi objeto. Y aquí, si yo ejecuto este código, ahora sí que funcionará y me devolverá los valores de mi objeto. O podría hacer lo mismo con las claves, utilizando object keys. O si por lo que sea quiero trabajar ya con clave valor, pues entonces utilizaría object entries. Y aquí, evidentemente, tengo que utilizar clave valor. Voy a poner clave valor. Y las vamos a mostrar por consola. Aquí tendríamos nombre Lucas y edad 34. Así que este es un pequeño truquito con el que sí que podríamos utilizar for-of para trabajar con objetos. Vale, y aparte de arrays y esta forma de trabajar con objetos, luego ya for-of lo podemos utilizar para trabajar con mapas. Un mapa es una estructura que almacena pares clave-valor, claves de cualquier tipo, y puesto que las claves no son propiedades innumerables, no se puede utilizar con for-in, pero sí que se puede utilizar con for-of porque implementa el protocolo de iteración. Es decir, incluye el método symbol iterator. Vamos a poner aquí un ejemplo rápido. Voy a crear aquí un mapa. Entonces esto va a ser igual a new map. Y aquí dentro de mi mapa me voy a crear clave 1 valor 1. Y lo voy a duplicar. Solo que lo voy a llamar... perdón, aquí es una coma. Y a este lo voy a llamar clave 2 y a este valor 2. Si yo cojo mi mapa y se lo paso a Object Entries, vamos a borrar la consola, ejecutamos el código, no me imprime nada porque... bueno, perdón, tengo que quitar el Object Entries. Ahora sí, aquí podría trabajar con la clave valor de mi mapa. Igualmente podría trabajar también con set. Vamos a crearnos aquí un set. Un set es similar a un array, pero almacena valores únicos. Igualmente no funciona con for-in porque no tiene claves enumerables, pero sí que funciona con for-of porque es iterable. Entonces vamos a crearnos aquí la constante mySet. Va a ser igual a newSet y le voy a pasar un array. 1, 2, 3, 4. Si yo ahora imprimo mi set por consola, vamos a quitarle clave porque ya set no tiene clave. Si yo imprimo este código por consola, me muestra los valores de mi set. Alguien me estará diciendo, bueno, ¿y para qué utilizar un set si aquí al fin y al cabo lo que le estoy pasando es un array? Bueno, pues fijaros, si yo por ejemplo aquí vamos a repetir el índice 1, el 2, si yo ahora imprimo este código por consola, no me muestra los valores repetidos, porque set funciona solo con elementos únicos. Esa es la diferencia con un array. Lo voy a utilizar cuando quiera trabajar con valores únicos. Y claro, alguno habrá dicho, pues utilizar un set es un buen truco para cuando yo quiera limpiar un array. Y efectivamente es una forma que tú tienes de
limpiar los elementos duplicados de un array. Si yo aquí tengo mi array de números repetidos, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 6, 7, por ejemplo, puedo utilizar un set para eliminar los duplicados. Entonces aquí ahora en mi set yo le voy a pasar el array y lo voy a mostrar por consola para que veáis cómo limpiaría los elementos duplicados. Aquí lo tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me habría eliminado todos los elementos duplicados del array. Vamos a continuar con la última parte del vídeo. Y es que en la tabla aquí habíamos hablado también de que for sirve para trabajar con iterables personalizados. Un iterable personalizado en JavaScript es un objeto que implementa el protocolo de iteración, pero que nos permite definir nuestra propia lógica de iteración. Vamos a borrar todo esto y vamos a poner un ejemplo para que lo veáis. Para no hacerlo todo manualmente, voy a pegar un ejemplo que tengo por aquí. Esto sería un iterable personalizado que estoy haciendo aquí. Me estoy creando un iterable, yo le voy a pasar unos datos. Yo quiero que estos datos sean iterables, entonces tengo que implementar el método SymbolIterator. Esto es simplemente un contador para empezar en 0. Y aquí el SymbolIterator me va a devolver un objeto con el método next, es decir, me devuelve un objeto con este método, el método next, que lo que hace es que me va a mostrar el valor actual y me va a mostrar siempre si la iteración ha terminado. Es decir, iría iterando sobre mis datos y cuando llegaría al final, DOM pasaría a true, cuando ya no tenga más elementos aquí. No hace falta que te aprendas esto, porque es verdad que se usa muy poquito, un iterable personalizado, pero simplemente que sepas que existe, por si tú quieres tener el control total sobre cómo recorrer los elementos de un objeto, pues podrías utilizar esto. Y a lo que iba es que si yo cojo mi iterable y lo imprimo utilizando por consola utilizando el método forOf, pues debería funcionar perfectamente. Y aquí lo tenéis, 1, 2, 3, 4, 5. Esto se podría hacer también de una manera mucho más, digamos, fácil. Por ejemplo, vamos a tener aquí un array, const array, que va a ser igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora me voy a crear aquí mi iterador de esta manera, const iterator va a ser igual a los arrays.values. Esto es un método estándar de arrays en JavaScript, lo que pasa es que devuelve ya un objeto iterador. Entonces me va a permitir recorrer los elementos de mi array utilizando ya el método next, es decir, el que utilizábamos en el ejemplo anterior. Yo ahora vengo aquí y me hago un console log de iterator y ya utilizo el método next. Yo con esto lo que estoy haciendo es devolver un objeto iterador, por eso puedo utilizar el método next. Imprimo esto en consola, vamos a quitar esto para que no falle, vale. Y veis, aquí tendría done, false y value 1, por lo tanto, como done está en false, puedo seguir todavía iterando una vez más. Si yo vuelvo a iterar, ahora imprimo y fijaros, ahora 1 y 2. Y lo podría hacer así hasta que llegara al final. Vamos a pegar aquí más console logs. Y si yo imprimo este código, me llegaría hasta el final. Y me dice que todavía puedo iterar una vez más. Vamos a ver si es verdad. Ya no. Aquí al final ya no me queda ningún elemento, value undefined y done true, por lo tanto ya no puedo seguir iterando sobre los elementos de mi array. Bueno, y con esto terminaríamos el vídeo de hoy. No hace falta que te quedes con todo esto que hemos hablado de iteraciones y de métodos iteradores y todo eso, simplemente que sepas que existe y que lo uses para entender cómo funciona for in y for off. Pero resumiendo, for in funciona con cualquier objeto e itera sobre propiedades enumerables del objeto. Yo lo utilizaría solo para trabajar con claves e índices enumerables y tendría siempre mucho cuidado
si trabajo con objetos que heredan propiedades de su prototipo. Para el resto de cosas yo utilizaría for of, para arrays, para maps, para sets, para iterables personalizados e incluso para trabajar con objetos convertiría mi objeto en array utilizando object keys, object values o object entries y ya podría trabajar también con el for of. Espero que te haya gustado. Si es así, te pediría por favor que me dejes un like en este vídeo. Cualquier cosa que quieras comentar lo puedes poner en los comentarios y espero que nos veamos en próximos vídeos.